Hola chicas, mi nombre es Janet, para la que no me conoce todavía. Y como pueden ver en el título, este video se va a tratar más que todo de tips y tricks para hacer un maquillaje como este, o digamos para hacer cualquier tipo de maquillaje, especialmente para la parte de la base y un poquito de las sombras. Para las sombras voy a tratar de hacer un video mucho más explicativo y un poco más sumiado para que sea mucho más entendible. Hoy vamos a ver diferentes tips para lograr que nuestra piel se vea así súper espectacular con nuestra base. Entonces, si quieren ver cuáles son esos tips, tricks para usar a la hora de maquillarse, y son tips básicos para principiantes, entonces quédense a ver este video. Recuerden darle like, suscribirse a este canal si te gusta el contenido que hago, y entonces vamos a comenzar de una vez. Yo voy a empezar este maquillaje desde los productos que son más que todo para hacer durar el maquillaje, porque lo que es skincare me gusta hacerlo como en videos separados. Un maquillaje que es súper facilito. Vamos a comenzar con los básicos de la piel. No todo lo que yo voy a hacer en este tutorial es como la última palabra del maquillaje, pero son las cosas que me han ayudado a mí para que mi maquillaje dure un poquito más del usual. Yo tengo mi cuidado de piel, como mi rutina de skincare ya lista hace algunas horas, y como siempre les digo, la mejor manera para poder maquillarse y para que el maquillaje dure es tener una buena rutina facial. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo es colocando un primer. Primers vienen de tantas maneras diferentes. Tenemos opciones en primer de aceite, tenemos opciones de primers en crema, tenemos muchas opciones y muchas texturas diferentes. Siempre buscar la que tú consideres que tu piel necesita. En el caso de las pieles mixtas, son las pieles que tenemos los poros aquí un poco más abiertos, todo en esta zona, y son las zonas en las que siempre estamos grasas. Las pieles secas son las pieles que casi no tienen los poros abiertos o dilatados como las mixtas y las grasas, por ende siempre tienden a ser secas y siempre tienden a tener muchas menos imperfecciones y tienden a tener mucho menos granitos que todas nosotras. Pero a consecuencia de eso, siempre están un poco más resecas, siempre tienen algunas pieles así como unas costritas. Entonces, para este tipo de pieles, el primer que les puede servir son primers hidratantes y primers que añadan luminosidad. Y obviamente para las que tienen piel grasa, son las pieles que tienen los poros un poco más dilatados que nosotras y en muchas más áreas. Y es donde siempre tienen grasa, que es casi en todo el rostro. Entonces, para este tipo de pieles, las grasas, es mejor usar un primer que sea matificante, que cierre los poros y que dure el maquillaje durante todo el día para que el maquillaje no se te corra mientras estás haciendo tus actividades. Yo hoy voy a utilizar este primer, que creo que la tapa se está como dañando, creo que algo le pasó en el camino. Este primer es el primer de 183 días de Trend It Up. Este se llama el Face Oil Primer. Yo, como siempre, me gusta estar un poco más iluminada del usual. Esta área de aquí, para ir trabajándola, y este primer no me va a cerrar los poros, simplemente me va a añadir un poco de luminosidad, que es lo que a mí me gusta. Entonces, como les digo, hay tantos tipos de primer en el mercado, y este nada más para añadir un poco de luminosidad, para que la base se mueva un poquito mejor, para que el corrector también se mueva un poquito mejor. Entonces, una vez que se absorbe, voy a dejar que se absorba un poquito más. Y una vez que se absorbe, voy a probar este primer de Smashbox. Esta es una muestrita, pero este es el Photo Finish Radiance Primer. Exactamente lo mismo. Me va a añadir un poco de luminosidad a la piel. Así que vamos a ver, lo colocamos en esta zona. ¡Wow! Le da un efecto un poco más metálico a mi piel. Eso sí. Creo que alguien se va a comprar este primer muy pronto. Bueno, me sobró bastante esta muestra, creo que me va a quedar. Y no me gustan muchas veces las muestras por lo mismo, porque se quedan abiertas y como no tienen una vasija, se quedan ahí por siempre. Y como hoy el básico es la base, vamos a hablar de todo lo que sea la base. Así que una vez que ya me coloqué el primer, el siguiente paso es simplemente colocar la base, colocar esta base de Make Up For Ever. Hay diferentes maneras de colocarlo, puede ser directamente, puede ser colocándolo en tu brocha, pero de esta manera se absorbe un poco más en la brocha. Yo por lo menos hoy voy a utilizar una brocha porque mis esponjas están sucias y me da pereza pararme a buscarla. Entonces voy a colocar directamente la base y la voy a distribuir. Esta brocha se llama Kabuki, es una de las tantas brochas que pueden utilizar para colocar la base, y lo que me permite es colocar la base de una forma más uniforme, pero
pero me toma un poco más de tiempo porque debo como trabajar para que la textura de la misma brocha no se quede en mi rostro, no se queden las líneas ni nada de eso. Entonces me toca trabajar un poco más. Es solo otra manera de colocar la base. Un tip que siempre deben respetar es colocar la base hasta el cuello y debajo de la mandíbula. Nunca se olviden de la mandíbula y de esta parte del cuello. Por eso siempre es necesario que tu base siempre concuerde con tu cuello, porque usualmente tu cuerpo a veces, o sea, si usas bloqueador, que deberías usar todos los días, es muy probable que tu cara sea mucho más clara que el resto de tu cuerpo, porque usualmente le colocamos bastante bloqueador a la cara y el cuerpo pues está mucho más expuesto. Entonces es casi usual que el color de tu base siempre es el del cuello, y no necesariamente de esta área, sino más que todo la que siempre está más expuesta, que es aquí abajo. No siempre es bueno hacer la prueba aquí tan cerca, porque está cubierta del sol usualmente, sino hacerla un poco más abajo. Otro tip que les puedo dar es que nunca coloquen la base en las ojeras. Esto porque la ojera, la parte de las ojeras aquí y la parte alrededor de los ojos es muy sensible, es muy delgada y no queremos como sobrecargarla de productos. Entonces yo nunca coloco base ahí. Voy a pasar de una vez al corrector. Estoy probando este de Maybelline, pero no es el Age Rewind, que creo que ese es el original. Este es el Anti-Age Eraser Concealer with Goji Berry and Haloxyl. Y este es el color Light. Tiene un aplicador. Y como yo quiero hacer hoy un maquillaje bastante pesado, voy a hacer un triángulo en mis ojeras. El punto de hacer un triángulo para debajo de las ojeras es que si te mantienes haciéndolo como un círculo, o como, digamos, no un círculo, como una U, lo que haces, por ejemplo, yo que tengo mis ojeras que son como unas bolsitas, son bastante pronunciadas hacia afuera, y le coloco encima el corrector en la misma área donde están pronunciadas, se van a pronunciar muchísimo más. La idea de hacerle un triángulo es que vas a resaltar toda esta área y se va a ver como una sola. Otra cosa que también hago es colocarlo aquí adentro, en esta zona, en esa esquina, que siempre, y todos tenemos esta zona oscura. Colocarla aquí y moverla hacia acá. Y igualmente colocarla aquí, que usualmente lo tenemos oscuro o lo tenemos rosado, es natural, pero nos hace ver un poquito más cansadas y como si estuviéramos enfermas. Entonces son estas áreas las que queremos siempre resaltar. También hago bastante nose contouring para los maquillajes fuertes. Voy a colocar esta línea recta aquí para resaltar como el huesito que tengo y como levantar también mi nariz. Y solamente un poquito aquí en la frente, porque esta zona, que es como un corazón, es la zona que siempre está más iluminada y donde siempre la luz cae naturalmente del sol o de todo. Igualmente por aquí y en la quijada un poquito. Estas son las zonas, y espero que estés haciendo screenshot, estas son las zonas en las que debes siempre iluminar para crear un efecto más natural en tu rostro cuando estás utilizando un maquillaje más pesado, como lo que vamos a hacer hoy. Y como esta zona es un poco más chiquita, voy a utilizar esta esponjita, y la voy a utilizar porque es una esponja más pequeña, que me va a ayudar como a llegar a esos puntos bastante internos. Entonces una vez que dejé como setear esto, lo voy a pasar a difuminar. Puedo utilizar tanto como la esponja o una brocha para corrector. Yo simplemente estoy utilizando esta porque me parece un poco más cómoda. Y asimismo voy a difuminarlo y lo voy a colocar aquí también en mi párpado móvil, ya que estamos aquí. Igualmente del otro lado, pequeños golpes con esta esponja. Tratan de siempre distribuir más que todo el producto por aquí abajo y no tanto aquí, que tenemos demasiadas líneas de expresión. Difuminamos aquí y por aquí. Y difuminamos la nariz, tratando de no mover mucho esa línea. Y por la frente. Y pueden notar la diferencia. Ahora mis ojos se ven un poco más iluminados, se ven un poco más abiertos. Ya no me veo tan cansada porque sí tenía las ojeras bastante marcadas. Y después que hago esto, voy a pasar a sellar. Muchos se preguntarán por qué no hago el contour en crema. Hay muchas veces que no es necesario hacer un contour en crema porque te puede parecer mucho, puede ser mucho para tu piel.
Y yo por el momento no necesito, yo puedo hacer el contour también con polvo. Pero la parte de iluminación siempre es una parte que siempre va a ser en crema porque tenemos que usar corrector. Así que paso de una vez a sellarlo, siempre asegurándome que no tenga ningún exceso de corrector en mis líneas de expresión. Y paso a sellar una vez. Últimamente he usado este polvo de Laura Mercier que me parece excelente. Todas las reseñas lo aclaman por lo mismo, porque es un polvo tan fino y no es tan pesado. Es un poco menos seco que el que estaba utilizando de RCMA. No quiere decir que no sea bueno el de RCMA, pero puede tender a ser un poco más seco de lo usual. Entonces hoy voy a utilizar, hoy voy a utilizar este polvo. Lo coloco de una vez. Si pueden ver, solamente lo coloco por aquí. Y lo voy a dejar reposar solamente unos cuantos segundos. Simplemente lo hago en las zonas donde estoy más grasa. Pero esta es una técnica solamente para sellar un poco mejor. Y una técnica buenísima es hacerlo con la esponja, porque por alguna razón con la esponja va de maravilla. Entonces queremos usar la esponja para este tipo de baking. Lo voy retirando de una vez con este pincel. Tiene un poco más pequeño, un poco más puntiagudo, y por ende puedo llegar a esta zona de aquí. Ahora con una brocha un poco más gordita, un poco más grande, lo que voy a hacer es colocar el polvo de Laura un poco más en estas zonas, pero ya no es tanto como baking, sino como para que contour y mi blush se muevan un poco mejor en mi rostro. Lo que no quiero es resecar demasiado mi cara, entonces uso solamente un poquito para que esos dos elementos se muevan mejor cuando me los coloque. Una vez que ya me coloqué mi polvo de Laura Mercier, voy a contornear. Estos son los pasos que a mí me gustan seguir. No necesariamente son los únicos pasos para seguir, pero bueno, es el orden en que yo los uso. La diferencia entre el bronzer y el contour es que el contour es el polvo de color más parecido a tus sombras naturales. Entonces es, por ejemplo, cuando estás en la luz y la sombra te pega en tu rostro, es más o menos el tono así. Entonces para el tono de piel que tengo yo, que es como un amarillento, un claro amarillo, yo siempre busco un tono que sea más chocolate cenizo, no tanto de lado naranja. El color que más se acerca a ese tono siempre ha sido el de Anastasia. Nunca el contorno es naranja, porque el contorno es solamente las sombras naturales. Si tú quieres broncearte y parecer que estuviste en la playa y que estuviste de viaje, entonces el bronzer tiende a ser un poquito más naranja, que te puedes colocar por aquí, te puedes colocar como blush, así que es más que todo ese tipo de tono. Pero para mí, que es un poco de contorno, es este color. Entonces con esta brocha, que es una brocha angular, que es conocida como la de blush, voy a colocar este color. Si ven, estoy haciendo esta sonrisa porque debajo de aquí es donde quiero colocar el contorno. Si no están seguras de dónde es, siempre agarren la brocha en la esquina de su boca hasta la mitad de su oreja, que es aquí, y justamente de ahí para arriba es el área de contorno. Entonces agarro el tono y como ya yo sé, pues la coloco siempre y empiezo lo más cercano a la oreja que se pueda. Empiezo siempre por aquí y poco a poco voy bajando muy levemente hacia la esquina de mi boca, dependiendo de qué tanto contorno quiera, y difumino muy levemente. Y siempre yo por lo menos hago este rostro porque siempre me gusta marcar esto de aquí, que es donde está más o menos mi mejilla. Así. Entonces pueden ver la diferencia en mi rostro. Este rostro no está tan definido, este está un poco más definido. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Aquí estoy contorneada y estoy así como bien Kim Kardashian. Lo que voy a hacer es tomar la puntita de esta misma brocha para contornearme la nariz a los lados. Voy a hacer un tutorial un poco más detallado del contorno de nariz, porque esta es otra técnica que también uso. En este tutorial no lo estoy haciendo tan pronunciado el contorno. Hay días que tengo ganas, hay días que no tengo ganas. Hoy no tengo muchas ganas.
y siempre aquí abajo para levantar la nariz, que sea una sombra creada, y un poquito en mi frente. No lo necesito, mi frente es bastante angosta y además es pequeña a la vista, entonces no me contorneo demasiado. Lo que hago a veces es broncearme, pero no contornearme. Si tu frente es un poco más alta, un poco más aquí arriba, contorneala aquí abajo. Recuerden que el contorno tenemos como esconder o bajar a la vista o bajar fuera de la luz lo que no queremos que se vea mucho. Entonces, agregar un contorno por aquí nos va a parecer como que nuestra frente es un poco más chica, igualmente que nuestra nariz es un poco más angosta y que nuestras mejillas están un poco más metidas hacia adentro. Entonces, todo lo que no queremos que se aparezca a la luz, le ponemos contorno para, digamos, para definirlo un poco más. Por ejemplo, yo una técnica que uso es colocar aquí el contorno para crear una sombra aquí y mis labios se vean un poco más así. Una vez que me contorneo, que para mí no necesita ser tanto, depende de lo que te guste, y pueden tomar digamos que este tutorial de contorno, o por lo menos de maquillaje de lo que estoy haciendo hoy, como base para lo que ustedes quieran hacer. Ustedes ya saben cómo es la técnica para colocarse, pero dependiendo de su mejilla o de su rostro, entonces pueden tratar de afinar un poco más. Un primer caso de tipos de rostros comunes es mi tipo, que es ovalado. Simplemente depende de lo que te guste. Si quieres tener muchas más mejillas, contorneas mucho más. Si quieres que tu cara parezca un poquito más redonda o que tus mejillas parezcan un poco más redondas, entonces subimos el contorno un poquito más aquí arriba. Si no queremos estar tan así, pero a mí me gusta, así que yo me lo hago así. Para el tipo de rostro redondo, es muy usual que se quieran hacer el rostro un poco más ovalado, entonces contorneamos totalmente hacia aquí, hacia la esquina de la boca, y contorneamos muy bien también la mandíbula, como para cerrar un poco la anchura de los cachetes y de la frente. Entonces todos los contornos se mantienen siempre hacia el centro de la cara. Para las personas que tienen la cara un poco más delgada, tipo corazón también, que esto es un poco más angosto aquí abajo, deben evitar a toda costa contornearse aquí abajo. Y el contorno de las mejillas debe también ser un poco más disimulado, no tanto hacia adentro, sino un poco más hacia arriba, para no seguir creando como que se cierra un poco más el rostro hacia acá adentro, sino que se abra un poco más. Y contornearse bastante aquí en la frente, a los lados sobre todo, para crear un balance en el rostro. Y para las de cara de tipo cuadrado, el cuadrado siempre tiende a tener la mandíbula y la frente bastante al mismo nivel. Tratar de siempre contornear bastante la mandíbula y también contornear bastante aquí la frente, y las mejillas siempre mantenerlas no tan cerradas para que no se cree lo mismo en el balance. Entonces siempre contornear aquí y contornear acá y no contornear tanto las mejillas. Hay muchos tipos más que pueden encontrar siempre en Pinterest, y bueno, puedo hacerles un video más dedicado, pero siempre creo que es como encontrar solamente el balance de lo que no te gusta, ver lo que tienes de más, ver lo que no tienes de más. Ahora yo voy a continuar, voy a colocarme el blush, y el blush siempre se coloca 2 dedos después de la nariz. Entonces tengo 2 dedos aquí, me coloco el blush cuando sonrío aquí. Esa es mi técnica para no vernos demasiado así como caricatura. Vamos a colocármelo 2 dedos siempre y tratando de conectarlo con el contorno para que se vean como una sola, digamos que un solo tono. Después del blush, voy a decidir no colocarte highlight y seguir con el resto del maquillaje, o puedes colocarte un highlight, que está muy de moda con el highlight. Yo amo el highlight, pero para exponenciarlo muchísimo mejor, lo que yo hago es colocar algún tipo de spray que tenga agua, nada que tenga alcohol. Esta es agua de rosas, coloco siempre a los lados, que es donde coloco siempre mi highlight. Esta agua simplemente es como para refrescarte un poco más el maquillaje y para que no sea tan polvoriento. Yo voy a utilizar este highlight. Este es uno nuevo de Wet n Wild, se llama el Mega Glow, y este es el tono Precious Petals. Lo voy a colocar en todos mis puntos altos. Más que todo, esta técnica es para que tu piel no parezca tan polvorienta y
se ve un poco más natural. Hay muchas personas que la verdad es que el glow no les llama la atención, entonces pueden saltarse ese paso. Y yo me lo coloco sobre todo en mi hueso, que está aquí arriba, también para levantarme un poco el rostro. Y me lo coloco aquí también debajo del hueso de la ceja para levantar mis ojos también. Y me lo coloco aquí también. Ahora, para comenzar los ojos, voy a colocar una sombra de transición. Lo que voy a hacer es colocarla en toda mi cuenca. Y si no saben dónde está exactamente su cuenca, está entre el glóbulo ocular y el hueso de la ceja. Es el hueco exactamente en medio de los dos. Y voy a colocar un color de transición. Los colores de transición son usualmente colores, bueno, depende del color de tu maquillaje. En este caso, que son tonos chocolates, lo que vas a hacer es colocar un tono mucho más claro en la gama de esos tonos que quieres hacer tu maquillaje. Entonces es mucho más fácil trabajar de esa manera, con una gama ya específica en tu mente. Por ejemplo, si estás trabajando con verdes, cuando estás trabajando con rosados, todos tienen que estar en una gama muy parecida. Entonces esta es la manera más fácil de verlo, y estoy colocándolo con una brocha bastante chica, bastante delgada y puntiaguda, para que quepa exactamente aquí. Ahora, con esta misma brocha, no necesitamos muchas brochas, voy a colocar con esta misma brocha un tono un poco más oscuro y quemado. Lo voy a colocar solamente en la V externa de aquí, para crear esa profundidad extra. Y lo llevo un poco nada más hacia adentro. Y lo coloco aquí y lo junto por acá. Y como siempre me gusta hacer las sombras un poco más alargadas, entonces las alargo hacia acá. Otra técnica y otro tip es colocar los tonos metálicos con los dedos. Este es lumbre. Para que con los, digamos que los aceites de los dedos se intensifica un poco más. Entonces lo coloco, si pueden ver qué bonito y cómo hace la diferencia. Lo coloco en el párpado móvil. El párpado móvil es toda esta área antes de la cuenca. Yo estoy utilizando esta Big Shot de Maybelline, que me hace las pestañas bastante gruesas. Vamos a pasar rápidamente a la parte de abajo y lo llevo hacia adentro. Esto es solamente para los tonos bastante claros, para este tipo de maquillaje, porque tenemos que ir construyendo poco a poco los colores. Y los uno aquí afuera. Para el tono que es más oscuro, agarro el mismo pincel y solamente lo voy a concentrar aquí en la esquina, para crear esa profundidad, pero sin colocarlo en todo el ojo para que no se oscurezca demasiado aquí adentro. Y otro tip, antes de que se me olvide, para iluminar la vista, para iluminar los ojos, es colocar el mismo iluminador que utilizamos en la parte de adentro de nuestros ojos. Y yo lo que hago es utilizarlo con mi dedo chiquito. Lo coloco aquí y lo coloco acá. Voy a terminar el maquillaje con mi labial. Estoy utilizando, es de Milani, es súper lindo, es un chocolate que muy poco uso. Y como este tiene una punta bastante delgada, digamos que puedo definir muy fácil. Y una vez que terminamos el maquillaje, debería verse como debería verse así. Como pueden ver, es un tutorial bastante sencillo, ni siquiera utilicé pestañas postizas, y este maquillaje se ve súper bonito de esta manera. Pueden cambiar el color del lipstick si ustedes quieren, pero las técnicas siempre van a seguir siendo iguales para este tipo de colores así un poco más suaves, un poco más sencillos. Así que pueden seguir esta técnica, sobre todo la de la base, del contorno y todo el gem. Espero que les haya servido estos tips. Van a venir muchísimos más dependiendo de la ocasión. Van a venir muchos looks de Navidad, así que esperen. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse,
compártanselo a sus tías, a sus abuelas, a todas las que estén adictas al maquillaje así como nosotras. Y cuéntenme, empecemos una conversación aquí abajo y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!